Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Diego Grau. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Manuel Mesa. Estamos en Bossanosa para un nuevo episodio de Una y nos vamos. Sí. ¿Y con quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar con María Espín. Quizá a priori el nombre no te suene mucho, puede ser, pero es que es una auténtica crack. ¿Quién es María Espín? Es la capitana del Movistar Estudiantes, equipo de primera división femenina de baloncesto. Y nada, vamos a hablar de temas muy interesantes como el deporte femenino. Sí. ¿Qué más? Sí. Pues mira, vamos a hablar de la equiparación salarial. ¿Es justa, no es justa? ¿Deberían cobrar más las mujeres? ¿Deberían tener un salario mínimo? Vamos a hablar de la maternidad en el deporte femenino. En el deporte de élite. Vamos a hablar de muchas cosas y vamos a conocerla a ella porque es una tía fantástica. Así que vámonos para adentro. Vamos para adentro. Vamos a conocerla. Venga, va, voy a por otra. La última que si no me lío. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. María, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, has llegado hace un par de horas de un partido de Lleida. Perdisteis, pero bueno, ¿cómo fue el partido? Pues bueno, al final es más duro cuando pierdes fuera de casa porque bueno, al final si pierdes aquí con tu gente y demás, pues te vas a casa un poquito con rabia y demás, pero siempre tienes el apoyo de amigas, familia y demás, pero bueno, perder allí sí que es verdad que era un partido que teníamos un poco señalado en el calendario y es como nuestra bestia negra porque no las hemos ganado nunca. O sea que al final fue duro, porque sí que es verdad que empezamos muy bien el partido y teníamos confianza de que no lo podíamos llevar y al final pues eso, es que el sabor es más agridulce, yo creo. Además, con esta derrota os ponéis octavas en vez de séptimas, pero bueno, aún así estáis en puestos de playoff, aunque está todo muy apretado, he visto. Quedan 5 jornadas, si no me equivoco. ¿Cómo ves al equipo? ¿Crees que va a entrar sí o sí? Sí que es verdad que yo no sé si por suerte o por desgracia este año que la liga esté así de igualada, hay veces que te favorece y otras veces que te perjudica. Es decir, que a lo mejor ganas un par de partidos seguidos y te ves, nos veíamos a lo mejor antes del parón que hubo de ventanas FIBA, nos veíamos quintas, que dices, ostras, así que, y tampoco te puedes confiar, de hecho no te puedes relajar ni un momento, porque yo decía, ya vendrán épocas de sequía, chicas, ya vendrán tal, y ahora de repente ves el calendario y dices, ostras, que te vienen los equipos grandes a casa, tienes salidas muy duras como la que hemos tenido, y entonces sabes que tienes que mantener un poco la calma, que empiezas a ver como a lo mejor vas bajando posiciones y los otros van remontando, y al final tienes que decir, vale, tranquilidad, nos marcamos un objetivo y poco a poco intentamos llegar a él sin volvernos locas. Pero sí, al final el objetivo claro es meternos en playoffs y semana tras semana hay que intentar mantenerse entre las 8 primeras. Seguro que lo conseguís. Tenéis buen grupo este año además. Sí, es un equipo muy joven y eso nos está pasando quizás un poco de factura en cierto sentido porque es muy nuevo el equipo y aparte eso, que es joven, con lo cual a lo mejor yo siempre digo que cuando cometemos un error, cometemos 5 más seguidos. Claro. No es que a lo mejor un equipo más veterano que... Tiene más experiencia. Claro, mantiene la calma, no sé, ves que el otro equipo te empieza a apretar y no le entra esa ansiedad de, ostras, que vienen y que nos están apretando y no le entra esa ansiedad y con esa ansiedad se cometen muchos más errores. Entonces, bueno, en cierto sentido transmitimos muchísimas cosas buenas, muchísima energía, mucha alegría, pero eso es un arma de doble filo. Bueno, oye, nosotros aquí nos gusta conocer que parece esto una entrevista de un medio deportivo. Sí. Bueno, pero había que empezar con la actualidad. Bueno, ya nos hemos quitado la actualidad de encima, ¿no? A partir de ahora, María, queremos conocerte a ti, ya esto está ya quitado de en medio, queremos conocerte a ti, un poco toda tu carrera, toda tu experiencia, vamos a hablar de deporte femenino. Pero te quería preguntar, nosotros aquí nos tomamos siempre una cervecita. ¿Tú puedes tomarte una cervecita o no? ¿Cómo... Hoy es domingo, hoy sí, ¿no? El Día del Señor me lo permite. Sí, joder, qué bien. Pues Mauro, 3 cervecitas, qué maravilla. Bueno, ¿quieres tomarte una cerveza o lo que tú quieras? No es obligatorio. Vale. De hecho, creo que siempre que entro a un restaurante o un bar, mis amigas y mi familia me conocen porque es como mi pregunta es, ¿qué cervezas tienes? O sea, la que sea más rara. Yo pensaba que no, oye, que no bebías y tal. Sí, ¿no? Una cervecita, sí. No lo merecemos. Claro. Es más sano eso que a lo mejor otra bebida. Yo pienso como tú, me gusta cómo piensas.
Pues, bueno, vamos Claro, a, vámonos. a conocerte desde el principio. Queremos conocer pues, todo tu recorrido y vamos a empezar con 12 años. Tú entras en la cantera del Estudiantes, pasas tus 6 años de cantera ahí, debutas con el primer equipo, ascendéis, te marchas. Pues queremos conocer todo eso. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo recuerdas aquellos años de cantera? Pues bueno, yo venía de un club un poquito más humilde, más pequeñito, que se llama Olímpico 64, y ahí empecé, pues bueno, lo típico, que mi hermano jugaba al básquet y yo hacía judo, yo hacía otro deporte, y mi madre no sabía dónde dejarme, entonces era como, venga niña, pues vamos a ver a tu hermano entrenar. Y claro, yo me aburría y pues lo típico, que sobraba una pelota, pues yo me ponía a tirar. Y claro, yo casi que medía lo mismo, no lo mismo en esa edad, pero yo era muy alta, y entonces claro, los entrenadores que estaban por allí viendo decían, oye, pero esta niña, y claro, decían, pero ¿juega al baloncesto? Y mi madre decía, ¿qué va? ¿Esta qué va a jugar? Y desde entonces, claro, dije, no, tráetela un día y vamos a hacerle algunas pruebas. Se te daba bien ya, de pequeña. Yo creo que, no es que se me diese bien, es que era alta, y yo creo que un poco en la categoría base muchas veces se prioriza lo físico a el talento o la técnica. Y entonces, claro, como me veían tan grande, decían, vamos a sacar partido de esta niña. Y fue ahí un poco cuando empecé a jugar. Y luego ese equipo en el que yo estaba se disolvió, y entonces pues fue cuando entré en Estudiantes. Que al final, yo siempre lo digo, es de lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me ha dado mis estudios, me ha dado toda mi formación personal, profesional, todo. Entonces, bueno, recuerdo esos años muy bonitos, o sea, muchas experiencias y mucha gente que me llevo, y lo recuerdo con mucha nostalgia. ¿Y el judo qué? ¿El judo nada? Pues era buena, en realidad me dio muchísima pena dejarlo, pero al final estuve como, no sé si un par de años intentando compaginarlo, pero ya era demasiado, o sea, el colegio, el judo, el baloncesto, yo parecía una persona de 50 años trabajando, llegaba a casa reventada, y mi madre ya sí que es verdad que me dijo, hija, tienes que elegir una de las dos cosas. Y al final, de pequeño, ¿qué nos pasa? ¿Qué preferimos? O sea, el judo es un deporte individual, se compite muy poco, porque a lo mejor tienes una competición cada 2 meses, y en realidad a mí el baloncesto era como, entreno con mis amigas, cada fin de semana tenemos un partido y me divierto. Y claro, no dudé, pero tengo esa espinita clavada con el judo. Digo, a lo mejor hubiese llegado... Bueno, Cuando te retires vuelves al judo. O me meten una paliza. Yo creo que no sé. Mencionabas tus estudios. Aparte de ser jugadora profesional de baloncesto, también has estudiado fisio, eres fisio, y has ejercido, y ahora no sé si sigues ejerciendo en la actualidad. ¿Sigues? Sí, o sea, lo intento compaginar, o siempre lo he intentado compaginar todo lo que buenamente se puede, porque al final tenemos pocas horas libres al día. Ten en cuenta que estamos 24/7 disponible, o tenemos que estar disponible para el club. Entonces, pues en esos ratitos entre entrenamiento, a lo mejor llegas de un viaje, o incluso el fin de semana que puedas tener un poco más de tiempo libre, pues ahí intento tener yo mis pacientes privados, e intento no dejar de ejercer mi profesión, porque también es mi otra gran pasión. Entonces, en ese sentido, nunca he querido dejarlo de lado, porque está visto que el deporte femenino te da de comer durante tus años que estás ejerciendo, y luego, pues... Hay que tener un plan B, ¿no? No, el plan B O el plan A. Tiene que ser el plan A, yo creo. Sí. Cuando empezaste a jugar al baloncesto, que decías que te apetecía con tus amigas, no disfrutar en los entrenamientos, competir, ¿cómo estaba en aquel entonces el baloncesto femenino? ¿Cómo se trataba? No sé. Pues yo es que, claro, he vivido todo ese proceso, esa fase, y es que hay tanta diferencia, y de hecho que lo viví en el mismo club. O sea, que no es que digas, es que estabas en otro club y el trato era diferente. No. O sea, en ese mismo club, de lo que yo vivía a lo que estoy viviendo ahora, hay años luz de diferencia. Y ya no solo ha sido en los últimos años, quizá un poco más el salto de más profesionalidad en todos los sentidos, de, ostras, las chicas
no, las chicas, no, y ¿sabes? Eso antes era como impensable. O sea, antes a lo mejor era como, no, es que hay que tener un equipo femenino porque sí. Porque queda bien, ¿no? Sí, y ahora realmente es, no, es que las chicas son las que están dando a lo mejor buena imagen, son las que están enganchando quizás a la gente y demás. Entonces, en ese sentido, es como, ostras, es un poco un choque, pero jo, es que he vivido ese proceso y es alucinante. Vamos a pasos de hormiguitas, pero por lo menos vamos avanzando, que eso ya es un avance. Porque justo hace un par de años el Estudiantes, la sección femenina, cumplió 30 años. Y como mencionabas, tú has vivido toda esa evolución. Y has empezado literalmente una de las primeras generaciones, ¿no?, que entró en el club, y ahora eres la capitana de ese club en primera división. ¿Cómo has vivido ese proceso y qué crees que queda por hacer también para que esto siga mejorando? Que no pare, los pasitos de hormiguita que dices, ¿cuál es el siguiente paso de hormiguita que hay que dar? Claro, al final, yo lo que nosotros decimos es que para que, por ejemplo, yo hablo del baloncesto, ¿vale?, que es lo que conozco, para que a lo mejor un equipo de baloncesto femenino destaque en este país, creo que la diferencia de apostar entre esto y un poquito más, o sea, es muy pequeña. A lo mejor te marcaría una diferencia brutal, es decir, a lo mejor de ser un equipo de mitad de tabla a si apostases un pelín más, o sea, ya al final te llevaría a estar entre los 4 primeros, competir. Nosotras al final sí que competimos en Europa, pero es Eurocup, o sea, podrías llegar a competir Euroliga, que eso a nivel ya más te da muchísima más visibilidad, y al final es un poco el pez que se muerde la cola. Si al final tienes más visibilidad, intentan apostar más en ti, y digamos que tienes más un poco, empiezas a tener esa atracción a pequeñas, grandes empresas. Claro. Y al final la gente te sigue cuando ganas, ¿no? Porque esto es como todo. ¿Cuándo veíamos todo el mundo la Fórmula 1? Cuando Alonso ganaba. ¿Cuándo veíamos el baloncesto femenino todo el mundo? Pues cuando la selección española... No, entiendo que al final el ganar es un atractivo para todo un país, yo creo que mueve masas, ¿no? Y si lo que tú dices, apuestas un poquito y el equipo va bien y compites en la Euroliga y tal, al final eso también ayuda a que se genere, ¿no? En la prensa también. Sí, sí que es verdad que ahora que mencionas eso, cuando el equipo de Estudiantes de chicas estaba en Liga 2, en segunda división, consigue ascender a primera división y no hace, digamos, un proyecto bueno, pues ese año casi que se pierden todos los partidos, entras en una mala dinámica. Yo entiendo que eso no es atractivo ni para el espectador, ni para la gente que compra el abono para venir a verte cada fin de semana. Entiendo que eso es duro y es complicado, enganchar a gente y a empresas que te apoyen. Pero sí que es verdad que el club entendió eso. O sea, luego se volvió otra vez a segunda división, y cuando se volvió a ascender, que fue el año que yo llegué justo, ascendimos a primera otra vez, el club entendió que no podía volver a cometer ese error. Entonces, bueno, entiendo que eso ya es un paso, que dices, vale, estamos aquí, nos ha costado llegar hasta aquí, tenemos que hacer una apuesta buena, ¿sabes? Y decir, queremos que no se convierta en un ascensor esto, o sea, que Estudiantes... Estabilidad. Claro, que se convierta en un equipo de Liga Femenina Endesa, que no se convierta en bueno, pues este año está aquí, pero el año que viene se va para abajo. Entonces, en ese sentido, sí, ganar ayuda. Y, de hecho, el primer año que ascendemos, con un equipo muy... con jugadoras a lo mejor con poco nombre, poco peso, lo que sea, hacemos un gran año de ganar y demás, y fue ahí cuando de repente se dio el boom de, ostras, las chicas, ¿no? Qué bien. Hay que empezar a tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, oye, pues vamos a ir a verlas. Y de poquita gente que a lo mejor podía venir a vernos al Magariños, ahora estamos viviendo una fase de... Hay mucha gente que me escribe y me dice, es que no hay entradas, está completamente agotado, quiero ir a veros, no puedo, consígueme entradas. Y eso es como, ¡buah! Es una satisfacción y decir, pues estamos haciendo algo bien, yo creo. Además, el Estudiante es un club muy familiar también, es un club uno de los más importantes de la historia de España, y también la cultura de la cantera, que toda la cantera va a animar siempre al primer equipo. Quería preguntarte sobre esa cantera, esas niñas que van a animar.
¿Cómo de importante es la estructura deportiva de un club, que esas chicas, esas niñas, sientan admiración por el primer equipo y esas ganas de yo quiero llegar ahí? ¿Cómo de importante es no solo para el baloncesto femenino, en general? Claro, es lo que tú dices, es un club que tiene 75 años de historia, de hecho este año estamos de cumpleaños, y un poco al final el tenerme a mí como capitana no es de, oye, pues mira, te ha tocado. Es simplemente un poco un reflejo de, oye, que yo he llegado a este club con 12 años y yo he vivido todo el proceso y estoy aquí. O sea, es un poco esa visibilidad o ese espejo en el que se pueden llegar a mirar a las niñas y decir, ostras, que se puede. O sea, que no me lo están pintando, no me están dibujando un cuadro y dicen qué bonito, sí, vale, pero es que sé que no va a llegar. Entonces, en ese sentido, que esas niñas tengan ese reflejo de decir, ostras, que está viviendo, que yo he vivido lo mismo que estaban viviendo las niñas. Yo iba todos los fines de semana a ver a las chicas, yo sentía admiración, o sea, yo me cruzaba con ellas en el pasillo, y eso en estudiantes es muy chulo. O sea, tener esa cercanía, esa conexión entre niños, niñas y primer equipo es brutal. O sea, yo eso no lo he vivido jamás en ningún otro lado como se vive y se respira aquí. Y siempre intentan hacer cosas, a lo mejor incluso ahora mucho más, que hay muchas más ideas, mucho más ingenio a la hora de hacer a lo mejor algún evento y muchas cosas, que yo todo lo que me proponen digo que sí. Y entonces dicen, oye, pues mira, van a venir las niñas y vamos a hacer un entrenamiento conjunto. A mí me parece eso brutal, claro, porque las niñas, tú les ves las caras de ¡buah! Claro que yo estoy pensando, en verdad, ni que fuese yo Pau Gasol, ¿sabes? Pero esas niñas te están mirando de madre mía, yo quiero ser como tú, y eso me parece de las mejores experiencias que puede vivir una persona o un deportista profesional, del que una niña pequeña se quiera parecer a ti. Esa cara A es muy bonita, pero también a mí me gusta conocer la cara B. Es decir, en toda esta trayectoria, porque tú tienes una larga trayectoria, ha habido momentos también de decir, oye, lo dejo, oye, esto es que no me siento valorada, es que esto no avanzamos, es que, en fin, las comparaciones, no sé, no puedo vivir de esto. Sí, a ver, se te pasa muchas veces por la cabeza porque dices, ¿esto merece la pena? O sea, tanto esfuerzo, sacrificio, dedicación. Y muchas veces, yo lo he dicho, por dedicarme a lo que yo quiero, por intentar luchar por mis sueños, me habré perdido muchísimas cosas en la vida, que ahora lo pongo en una balanza y si tuviese que volver a vivirlo, volvería a escoger exactamente el mismo camino. Pero claro, no es todo bonito. O sea, yo, por ejemplo, sí, yo hago mi trayectoria en estudiantes, pero cuando en mi primer año senior es muy complicado tener una temporada completa de que no juegas absolutamente nada. Y dices, joder, es que no están apostando por mí, ¿qué hago aquí? Voy a entrenar cada día, estoy estudiando una carrera, me levanto o sea, de dormir 4 o 5 horas al día, me levanto por la mañana, tengo que ir a estudiar, horrible. O sea, ahí realmente yo decía, claro, porque luego ves a amigas mías que pues toda la tarde libre, podían hacer planes, podían irse de viaje, y entonces ahí empieza un poco a pesar. Dices, estaré haciendo bien, me va a compensar esto el día de mañana, y entonces ahí te empiezan a entrar un poco las dudas. Para mí sí que es verdad que nunca he llegado como a tener unas dudas de decir, lo voy a dejar. Yo sabía que quería llegar hasta donde estoy y... Y has luchado por ello. Y sí, y me da igual, aunque me llevase por delante mi vida social, mis amigos o lo que sea, yo sabía que quería llegar ahí y me daba igual el tiempo que me llegase a costar. Entonces, a mí sí que me ha compensado, pero es muy complicado. Yo al final tuve que volar del nido, como quien dice, porque dices, si aquí no me valoran, pues entonces te tienes que labrar quizás una carrera y un nombre y un peso en el mundo del baloncesto, que es complicado hacerlo, como quien dice, fuera de casa, pero para mí era como algo necesario, y a día de hoy pues no me arrepiento porque he vuelto y al final vuelvo y soy quien soy pues gracias a esos años que he estado fuera y que me he estado labrando mi carrera. Y hablando de esos madrugones, cuando jugabas en Liga Femenina 2,
Bueno, yo he visto un vídeo que hiciste cuando estabas en Leganés, era un día contigo y tal. Te levantabas a las 5 de la mañana, ibas a trabajar como fisio, en un huequecito te entrenabas tú por tu cuenta, luego volvías, era un caos. ¿Cómo era esa etapa de tu vida? Que estabas compaginando tus dos oficios y te levantabas, lo que decías, dormías 4 horas. Sí, ahí, como yo he estado jugando tanto en Liga Femenina como en Liga Femenina 2, los años que jugaba en segunda división sí que me permitía compaginarlo con mi trabajo. Con lo cual, pues bueno, yo entré a trabajar en un gimnasio y me acuerdo que, claro, para poder compaginar lo que nosotras entrenábamos como a veces mediodía y por las tardes o a última hora de la noche, pues yo decía, yo aquí tengo que entrar a primera, ¿qué es lo primero? Y me decían a las 7 de la mañana, digo, pues ponme ese horario. Y claro, lo pensaba y encima era en San Sebastián de los Reyes. Y claro, yo tenía como media hora de trayecto y con el atasco y demás, yo me levantaba a las 5:30 de la mañana. Y yo con lo que soy, de que tengo que desayunar, porque claro, me levantaba más pronto. Y mi madre me decía, pero si has cenado a las 12:30 de la noche, hija, y digo, ya, pero yo tengo que desayunar. Tú ponías las calles, joder. Y al final, pues a lo mejor salía ya con la mochila del entrenamiento, con la camilla, con el tupper de no sé qué, y yo salía y digo, pues no sé a qué hora voy a volver, porque a lo mejor estaba allí y me escribía un paciente y tenía que ir con el coche y demás. Entonces, a nivel carga física y mental era complicado. Claro, ¿ese ritmo no te afectaba a tu rendimiento deportivo? Puede ser, porque no te sé decir, seguramente sí, porque claro, yo pensaba, ¿estaría con más energía o lo que sea? Pues no lo sé porque nunca lo he comparado. Yo soy una persona que tengo bastante energía y eso a lo mejor me ha ayudado a llevar ese tipo de ritmo de vida. Pero al final entra un poco luego ya el tema de intentar descansar todo lo posible en mis ratos libres, el tema de la alimentación, cosas que quizás lo compensaban por otro lado. Claro, yo dormía mis 4 horas, 5 horas, intentaba a lo mejor llegar a casa y echarme un rato, un poquito, lo que sea. Eso, por ejemplo, me ayudaba a no morir. A poder seguir viva. Claro, porque yo pensaba, el resto de mis compañeras de equipo están descansando en sus casas, ¿sabes? Cuando llegaba el entrenamiento, yo decía, es que sí o sí tienen que tener más energía que yo. Claro. Y a la hora, a lo mejor, eso de competir el puesto contra la americana de turno que llevaba todo el día en su casa descansando, pues era un poco más complicado. Pero en ese sentido siempre, no sé, siempre me lo he tomado como con que yo tenía más energía de lo normal. Porque en Liga Femenina, en la segunda, digamos, en Liga Femenina 2, ahí no se podía vivir del baloncesto, no podías vivir del baloncesto, era una necesidad compaginarlo con físico, o sí podías vivir. Quizás sí que podía vivir, pero es lo que te digo, nunca he querido dejar mi profesión de lado. Ya. O sea, al final dejarla de lado significa no ejercer durante, ¿cuánto puede durar mi carrera profesional? 15 años. Y claro, terminan los 15 años y llego a un trabajo y le digo, no, mira, llevo 15 años sin trabajar ni ejercer, pero quiero que me contrates. Tú estás pensando en cuando te retires, básicamente. Sí, al final es que es eso, hoy en día en qué sitio te cogen si no tienes 2 años de experiencia laboral o si no, yo qué sé, un mínimo. Por eso yo nunca he querido dejarlo de lado, aparte de que me gusta también mi trabajo y a mí me encanta ejercer mi profesión, con lo cual no tenía la necesidad de decir, lo voy a dejar. Aparte, tener mucho tiempo libre me agobia. De todas formas, a mí no. A ti no, ¿verdad? De todas formas, este es tu caso particular, pero como el tuyo conocerás cientos. Es decir, ¿cuántas compañeras tienen otro trabajo además de jugar? Ahora sí que es claro, verdad ahora que quizá, no. en los estudiantes quizá no, bueno, Claro, estáis pero en un nivel... Sí que es verdad que en la época de Liga 2, pues la que no era enfermera era profesora, y la que no era profesora era también fisio, y la que no era fisio pues estudiaba, con lo cual en ese sentido todas llegábamos un poco reventadas al entrenamiento, pero también he de decir que era como nuestra vía de escape, ¿vale? Tenías un mal día en el trabajo o demás, el entrenamiento era como algo bueno, Sí. como nuestro momento de relajación, de ya ha terminado el día,
estoy con mis amigas, mis compañeras, lo utilizo para reírme, para desconectar, liberar tensiones. Sí, eso está muy bien, pero la liga femenina en un cierto nivel, es decir, compitiendo, al final tienes una exigencia. Sí, sí, porque sí. un club te está pagando, tienes un contrato, y tú dices, vale, sí, voy a pasármelo bien, a desconectar, tal, pero tú estás trabajando de otra cosa y además tienes que dar el callo en tu club, porque es que tienes que rendir, porque tienes una exigencia física, mental, un compromiso. Sí, Al final no es solo... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, quizás a lo mejor lo estoy viendo más en la parte de en segunda división, que también ocurría lo mismo. Tú tenías tu contrato y tus obligaciones y tu exigencia. Quizás a lo mejor era un poco la parte más de cuando llegábamos, nos juntábamos y era ese momento de ya está, ya aquí me puedo estar de risas o que sea, y concentrada igualmente, pero era como ese momento de desconexión que teníamos. Pero que era igual de duro, que al final cuando estabas ahí corriendo y sudando y demás, no estabas muy relajada, pero para nosotras sí que es verdad que lo llevamos haciendo durante tantos años que se convierte en un hábito y te sales solo, o sea, el dar el 100%. Ya te autoexiges, claro. Eso es. Y mencionabas que tú lo haces porque no quieres perder el hábito de trabajar y porque te gusta, pero lo has mencionado al principio de la entrevista, que no es un plan B, es incluso tu plan A, y de hecho he visto también, han entrevistado hace poco a una compañera tuya que está estudiando medicina. ¿Es necesario tener ese plan B en el baloncesto femenino aún hoy en día, incluso siendo un país que tiene una gran cultura de baloncesto? ¿Qué crees? ¿Tú crees que va a llegar el momento en el que no tengas por qué tener ese plan B? Porque el baloncesto masculino no necesitan ese plan B. Ni el C, ni el D, ni... Estamos entrando en un tema muy bueno, me gusta, sigue por ahí, sigue por ahí. Ahí nos gusta, jaleo. Sí, Claro. Sí, es que es complicado, o sea, sí que es verdad que es que muy pocas jugadoras, hay muy pocas jugadoras que puedan decir... Me retiro Sí, y con esto vivo, y aún así... Y suelen ser las extranjeras, además. Claro, suelen ser extranjeras y demás, pero aún así creo que todas tienen como su carrera, su plan B o lo que sea. Es que es lo que te digo, hay muy pocas jugadoras que puedan decir, jo, es que estoy ganando un dinero que me permita el día de mañana retirarme y ya está, y dedicarme a la buena vida. Si eres un poco lista, pues puedes invertir, puedes tener tus propiedades o lo que sea y te lo montas bien, pero todas tienen algo, porque es que es imposible. Es imposible, es que es triste, pero las cantidades son tan dispares. ¿Me das una horquilla de cantidades, más o menos, para que nos hagamos una idea? Mira, te voy a decir, que me estabas diciendo, ¿qué es lo que tiene que pasar para que ocurra eso? Pues primero que se profesionalice la liga. O sea, la liga no es profesional, con lo cual nosotros no tenemos... O sea, un salario mínimo. Eso es. No tenemos un salario mínimo, o sea, hay alguna que está cobrando 500 euros. ¿En primera división? Sí, puede perfectamente. Claro, no hay salario mínimo. Una joven que le diga, pues mira, tú... Que suba y baje con el primer equipo. Sí, o que esté y que es su primer año y demás, pues te dan eso y obviamente pues tú no tienes gastos y demás y tú lo aceptas. Hasta otra que puede cobrar pues 5.000, 7.000, puede ser más o menos cantidades. Luego sí que es verdad que ya estamos hablando a lo mejor de equipos muchísimo más, o sea, por Europa hay equipos que cobran una barbaridad, pero igual te digo, en comparación siempre con el masculino no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es que a lo mejor te puedo decir un chico, es que el sueldo mínimo, el salario mínimo a lo mejor de los chicos, es que no sé cuánto podría ser, 90.000 euros al año. Puede ser. Puede ser, para el joven, o sea, estamos hablando del mínimo. Sí, del que llega al último joven con 18 años y dice, Eso como es. Mínimo vas a cobrar 90.000. Eso es, 90.000 euros. Este es un gran debate, porque claro, aquí mucha gente dice, bueno, espérate, está bien comparar el masculino con el femenino, es decir, ve la misma gente el baloncesto femenino que el masculino, genera lo mismo, la palabra generar, ¿no? que tanto se habla, ¿no? Genera lo mismo uno que otro, no sé qué opinión tienes de esto. Yo creo que obviamente no, o sea, nosotros lo tenemos claro, que no genera lo mismo, con lo cual no estamos pidiendo lo mismo.
Eso es importante. ¿Sabes? Yo no pido No es eso mismo, equiparación. pero pido yo trabajo las mismas horas, entreno las mismas horas, le dedico las mismas horas, el sacrificio es el mismo y no creo que tenga que haber tanta diferencia, porque al final el poco tiempo que puedo tener yo para dedicarme a otras cosas tampoco lo tienen ellos. Y entonces la vida profesional se acaba más o menos a la vez, o sea, no es que nosotras tengamos una vida profesional muchísimo más larga. Entonces, tener siempre en tu cabeza, es que esto es el día a día, esto es... No puedes estar tranquila tampoco. No. Tienes que siempre la sensación de tener ese plan B, porque... Y mencionabas que otros países en Europa sí que pagan mejor. ¿Hay algún país en el que España tendría que mirar, tomar ese ejemplo y seguir? ¿O en todos hay que mejorar mucho aún? No, yo por ejemplo, quizás los más cercanos, pues mira, la Liga Francesa. Está bien. La Liga Francesa, yo creo que incluso... Es que vais a ver, es que... yo creo que en la Liga Francesa cobran 12 meses. Porque diréis, ¿qué pasa? ¿Cuánto dura una temporada aquí en España? 9, ¿no? 8. 8. ¿Y los otros 4 meses? Claro. No hay contrato. No hay contrato. Pero en esos 4 meses tú tienes la obligación de llegar el día 1 de septiembre... Y estar en forma. Y estar en forma. Y obviamente no botarte el balón en los pies ni nada de eso. Y claro, y al final eso corre de tu cuenta. Es decir, tú tienes una serie de obligaciones. A ti te dicen, oye, Y sin mira, cobrar. Eso es. Es decir, tú si yo me tengo que contratar mi preparador físico, yo si quiero entrenar con un entrenador en verano me lo tengo que pagar. Aunque no os paguen, ¿el club no pone facilidades en eso? Pone facilidades, por ejemplo, en Estudiantes sí, puedes utilizar el gimnasio, puedes utilizar la cancha, en nuestro staff siempre pues si está disponible, oye mira, pues podemos hacer un entrenamiento específico o pues si quieres ir a tirar, pues te voy a rebotear. En ese sentido sí que te ponen facilidades, pero son 4 meses. Pero lo que acabas de decir es muy heavy, siendo profesional, oye, puedes venir a rebotearme para practicar. Claro, porque al final tanto nosotras como ellos se les acaba el contrato, tampoco tienen esa obligación de venir a hacerlo. Ya. O sea, sí, hay muchísimos entrenadores que se dedican a eso, a en verano entrenar con gente, porque saben que lo necesitan. O sea, saben que sí o sí los jugadores y jugadoras necesitan en esos 4 meses que entrenar. Y al final, pues hay muchos entrenadores que se dedican solo a eso, a los entrenamientos en verano. ¿Cuándo crees que podremos ver un salario mínimo y, por ejemplo, arreglar ese problema de los 4 meses? Son pasitos, creo que importantes, pero que ¿lo ves cerca o...? Sí, o sea, está bastante cerca. De hecho, está como hablándose. No sé si será este año, quizás este año a lo mejor no, porque ya es un poco precipitado, pero el año que viene puede que sí, que se esté hablando ya de profesionalizar la liga. El mínimo, creo que de salario mínimo serían como 2.000 euros. Un gran paso. Es un gran paso, Sí. que al final dices, bueno, pues a mí es un trabajo que te ocupa 24/7 durante 8 meses. O sea, no estás jornada parcial completa, no, 24/7, porque a mí me dices, tienes que ir el domingo a no sé qué, tengo que hacerlo. Nos vamos de viaje y tal, Claro. es así. Tienes que venir domingo a tomarte una cerveza con 2 chavales, tiene que venir. O si ha ido mal un partido, dice mañana doble sesión y a lo mejor tú Y no lo es un tenías en domingo. tus planes, No, pero... claro, y es Navidad, y es Semana Santa, Claro. y son muchas cosas, no es un contrato de trabajo normal. Entonces, sé que está hablándose, porque al final pues todo esto depende de la asociación de jugadoras, de la federación, de que los clubes estén de acuerdo, o sea, ahí ya entra dentro una serie de factores que no sé quiénes son los que se tienen que poner de acuerdo. Porque claro, ya no sé si los clubes les Están por la labor. compensa. Claro, O sea, están por la eso labor. es. Entonces, Claro, un club que tiene un presupuesto eso es. y que lo tiene cerrado y ahora dice, no, es que a partir de ahora como mínimo vas a tener que pagar 2.000 pavos. Eso es. Que a lo mejor tiene 5 jugadoras que cobran menos de eso, pues al final es más dinero, ¿no? También, ¿no? Tú mismo lo has dicho. O sea, entonces no sé quiénes son esas personas que se tienen que poner de acuerdo para que eso llegue a ocurrir. Pues a ver que- si lo ven y se enteran y que se pongan... Bueno, por lo menos ha dicho que el paso está cerca, No, o sea sí, que sí. ojalá Sí, o se sea, dé que- pronto, sí, por lo menos que para la es- próxima temporada.
es lo que te digo, a lo mejor no sé si se ha hablado, a lo mejor muchos se han puesto de acuerdo para la siguiente temporada, pero está como de aquí, de 1 a 3 años, puede Tú lo vivirás, ¿no? Yo espero y deseo que sí. Porque tú tienes cuerda para rato, ¿no? ¿O no? Yo ahora me encuentro mejor físicamente que cuando tenía 20 años, ¿te lo ¿Ah, puedes sí? creer? Pero porque entra dentro un poco, cada año vas conociendo más a tu cuerpo, vas sabiendo lo que le viene bien, lo que le viene mal. Una cervecita un domingo le viene muy bien recuperar. Mañana vas a tope el entrenamiento, pero vamos, seguro. Claro. No, pero vas conociendo cada vez un poquito más, quizás cuando tienes 20 años vas un poco como con palos de ciego. Claro. Y no sabes leer las señales que te da el cuerpo de, oye, hasta aquí, oye, pues un poquito más, puedes exigirte más. Y ahora sí que es verdad que la gente me lo dice, no es que yo sea yo un poco flipada y me diga, pues es que estoy súper bien, no, pero la gente me dice, jo, estás mejor físicamente ahora. Digo, pues voy a estar ahora que lo dices. pues voy a estar dando guerra más años. Sí, pues mira. Ahora que mencionas el estado físico y tal, tú siempre te describes como alguien muy luchadora, muy guerrera y se ve en tu forma de jugar también que eres así. ¿Tú crees que es tu mayor virtud como jugadora? Esa pasión. Sí, hay cosas que... O sea, prefiero focalizarme en las cosas que yo sé que puedo controlar. Es decir, yo puedo tirar un tiro y hay días que, mira, ni aunque te pongan una paellera, entra. Es que no entra y son cosas que no puedes controlar. O no puedes controlar que te llegue ese balón, que estés en el sitio correcto y que la defensora sea mejor o peor. Pero sin embargo hay cosas que tú mismo sabes que sí que puedes. O sea, la actitud, la intensidad, la lucha, la garra, todo eso forma parte de ti, o si no lo das es porque no te da la gana. Entonces yo prefiero ser esa persona que da ese tipo de cosas. Al final ese tipo de cosas creo que marcan la diferencia, o pocas o menos jugadoras tienen ese tipo de perfil. Y que encima lo hagas como capitana también, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Claro, ahí intentas un poco transmitir todo eso al resto del equipo, cuando a lo mejor las ves, pues el típico partido domingo por la mañana, que las ves, están dormidas, y ahí pues tienes que meter un poco ese arreón, ese plus de energía, ese, oye tías, pero al final siempre tienes que estar como intentando motivar al grupo, motivar al equipo, y quizás esos valores que tiene el club o la entidad, transmitirlos en la cancha para que eso se refleje luego al público y la gente, que un poco se meta o conecte con nosotras. ¿Y cómo eres como capitana? ¿Qué forma de liderar tienes? Porque hay gente que lidera haciéndolo, dando ejemplo en la cancha, otro es más verbal, más cercano. ¿Cómo es tu forma de liderar? Pues yo creo que soy como una persona bastante cercana. O sea, intento como ir una a una, que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté a gusto, que soy una persona muy observadora y a lo mejor veo un entrenamiento y veo que una está un poco más cabizbaja o que tiene un mal día, lo que sea, y ahí ya, a lo mejor en ese momento siempre prefiero dejar espacio. Al final en una temporada hay muchos altibajos y una está llorando en el vestuario, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Prefiero dar ese espacio y luego ya, pues cuando se calma un poco la cosa, intentar, oye, ¿qué tal? Cuéntame, para todo lo que sea, aquí estoy. O sea, haces además de psicóloga también, ¿no? Ah, bueno, he sacado el máster. Sí, en ese sentido sí. Y siempre lo intento llevar todo con humor. A mí me gusta mucho hacer reír a la gente, muchísimo. Y me gusta que el grupo esté como, da igual la jugadora más importante hasta la que menos juega. O sea, que todas se sientan como parte del grupo, que ninguna se desconecte. Y en ese sentido intento siempre como que todas se sientan parte y que formen parte que se sientan parte del equipo. Porque muchas veces es muy fácil que si no juegas o no te sientes que estás... desconectas al final. Sí, desconectas. Y eso no. Yo al final he vivido años en los que, joder, las veteranas eran duras con las pequeñas. Y yo, como eso lo he vivido y no me ha gustado, pues yo lo hago al contrario. A las pequeñas son un poco a las que exijo, pero también a las que más arropo. Porque no veo el sentido de eso. Yo creo que hace años se vivía lo de sí, es verdad. Que había que darle caña Sí. y digo, joder, pues es que a mí me parecía eso como mal.
A mí no me gustaba, entonces yo intento un poco como la filosofía Contraria. Y esto que mencionas, tú en alguna ocasión has mencionado que tu estado anímico y cómo te encuentras fuera de la pista afecta luego a tu rendimiento. Supongo que con los años es algo que has ido aprendiendo y refinando. ¿Cómo de importante es lo mental para luego rendir en la cancha? Pues sí, es que justo has dicho esa frase y es que me acuerdo exactamente el día que lo dije. Y es que es verdad, es imposible que no te afecte. Todo lo que te pasa afuera a nivel personal, luego es que lo reflejas, porque se te nota a la hora de jugar, se te nota que no estás relajada, que no fluyes, que vas con el freno de mano echado. Siempre lo extrapolamos y ya no sé si es por suerte o por desgracia, porque también cuando a lo mejor estás con un nivel de subidón alto, pareces Jordan jugando. Y entonces es muy complicado saber gestionarlo, pero hoy en día cada vez es más común ver jugadoras que intentan buscar ayuda en ese un poco duelo psicológico que puedan llegar a tener, ya no solo de cosas que le afecten a nivel personal, sino que en el juego normalmente las jugadoras nos hacemos mucho boicot contra nosotras mismas. Sí. Nos va mal y nos pensamos siempre que somos peores de los que somos, la confianza siempre brilla por su ausencia y a veces necesitamos ayuda de esos profesionales para que nos encaminen En esto también se ha evolucionado mucho, ¿no? En el deporte, porque yo creo que hace 10 años hablar de psicólogos y esto que era como el tema tabú, ¿no? Es que cómo va a ayudar un psicólogo a un deportista y tal. Yo creo que ahora cada vez, más en el fútbol, en el baloncesto, en el tenis, cada vez, en todos los grandes deportes, se exterioriza más esto. Oye, pues yo tengo un psicólogo y voy al psicólogo y me ayuda y me viene bien y soy mejor y ahora rindo más que antes y mi salud mental es magnífica. Por eso está bien también, ¿no? Normalizar algo que, ¿por qué no? Debe ser algo normal. Sí, es lo que tú dices, igual que fuera del deporte, claro, antes te decía ibas al psicólogo y parecía como que era algo así la sociedad en general. ¿No? Sí. Como que estabas loco, sí. Se veía muy mal y ahora como es algo... te pasa algo, estás mal. Sí. Eso es. Y ahora realmente, a ver, no quiero decir que se ha puesto de moda, pero se prioriza. O sea, y de hecho hay muchas jugadoras que han empezado a trabajar con su psicólogo deportivo, su coach y demás, y han mejorado su rendimiento deportivo, pero una barbaridad, o sea, es increíble. Entonces, en ese sentido, yo personalmente no lo he hecho nunca, pero sí que me lo he llegado a plantear, porque digo, ostras, es que hay a veces que es lo que te digo, me estoy haciendo boicot y eso me está afectando a mi manera de jugar, a que voy con dudas, y cuando un jugador está con dudas se nota muchísimo y al final esto es así, a ti te exigen un rendimiento, te exigen unos números, te exigen un trabajo y si no lo haces, pues también está en juego tu contrato del año que viene. Y entonces empiezas como cada vez sales al campo y dices, madre mía. Y a nivel profesional, ¿qué es más complicado de gestionar? ¿El nivel mental o esa química que tengan que sentirte parte de algo? Me refiero, ¿es más difícil gestionar lo mental, los egos, que hay mucho ego en todo el mundo del deporte, o más pues el rendimiento de la pista? Tú como capitana también, ¿qué sensación tienes? A mí a veces que me resulta muy complicado gestionar un grupo de personas. Un grupo de personas que cada una viene de un país diferente, viene de una familia diferente y tiene su pensamiento diferente. Es muy complicado que todo eso sea como las piezas del puzzle. A mí me las ponen así encima de la mesa y muchas veces las veo que no encajan. Y es complicado a veces intentar que esa conexión o que todas esas piezas encajen para que luego eso se refleje en la pista. Para eso siempre como es importante al principio hacer como muchas dinámicas fuera de la cancha. O sea, pues esos primeros días que todo el mundo pues no habla unas entre otras, una es tímida, otra habla mucho, intentar como hacer cosas fuera del básquet, porque al final cuando estás entrenando estás trabajando y ni te conoces ni nada. Y entonces es importante hacer como muchas dinámicas para un poco soltarte, conocer, pasar tiempo
y dentro de lo que cabe que luego todo eso se vaya reflejado en la cancha. Luego al final, a nivel psicológico y demás, cada una tiene su guerra interna, claro, y es muy complicado entrar en qué está pensando cada una, qué se le está pasando por la cabeza y cómo puedo ayudarla. ¿Te ha pasado tener un equipo, un grupo que no haya buena relación, que haya tal, y que luego... Sí, ¿no? Sí. Y que además luego ganéis, oye, que luego vaya bien incluso el resultado, y tú dices, ¿cómo puede ser Sí. esto si nos llevamos fatal? Te voy a ser sincera, mira, me ha pasado y lo he pasado muy mal, porque al final me siento responsable de que ese grupo a lo mejor no esté unificado y que haya como dos bandos completamente. Y llega un momento en el que dices, no sé ni en qué punto hemos llegado a esto. Al final, pues siempre hay como, por ejemplo, en Madrid, pues siempre están como un poco las de Madrid, las que trabajan, las que tienen su vida, y luego están las extranjeras, que son las que tienen más tiempo libre, las que hacen más cosas juntas, y es complicado a veces unificar todo eso. Pero sí que me ha pasado de que en esos dos grupos encima no tuviesen esa química. Pero algo bueno haríamos, o haría, me voy a poner una medalla, porque todo el mundo me decía, ay, pero si os lleváis muy bien, ¿no? Y yo, ¿sí? De cara al exterior ¿Sí? no se notaba. Ah, sí, nos llevamos bien. Sí, Me acabo de o sea, enterar. todo el mundo me decía eso. Ah, no, pero si se os veía como... Y yo, pues la verdad es que sí. Entonces, en ese sentido, bueno, pues si no se notaba dentro de la cancha, que es nuestro trabajo, para mí ya era como misión cumplida. Luego ya, o sea, tú no puedes obligar a 12 tías que sean amigas. Claro. Y encima mujeres, que dentro de lo que cabe, siempre somos un poco más especiales, pero es complicado que 12, cada una de su padre y su madre, se lleven bien. Pero dentro de lo que cabe somos personas bastante majas Y son muy facilidades. normales, sí, sí. Otro tema que queríamos tratar del deporte femenino, que es un poco tabú, pero que también poco a poco, como el tema de la salud mental se va normalizando más, el tema de la maternidad. Si no me equivoco, el año pasado una compañera tuya fue madre. Sí. ¿Queda mucho camino por recorrer aún? ¿Os dan las facilidades que necesitáis en ese tipo de situaciones? Claro, o... tú sin ponerme en un compromiso. No, No. O Eso sea, también yo es materia de derechos al final, ¿no? Como el salario mínimo, No, como tal, es un derecho también que sí. tenéis. Claro, y al no ser la liga profesional, eso me imagino que debe ser una situación muy complicada, tanto para el club como para la jugadora. Claro, tú me dices, ¿queda mucho por recorrer? Pues me imagino que sí, porque yo al final el primer caso que se había visto un poco, por lo menos en el país o en la liga, era el que pasó con Leslie Knight el año pasado. Al final la jugadora es completamente sincera y le dice al club que quiere quedarse embarazada. Y el club, pues como cualquier empresa, cualquier empresario podría decir, pues no te contrato, porque ocurre, porque es que es así, es que no me ocurre convienes. en el día a día, sí, no me convienes por etc, etc. Pero sin embargo el club dice, oye, pues mira, me alegro, tal, te vamos a hacer contrato y bueno, pues el día que ocurra, pues bienvenido sea y te vamos a dar todas las facilidades del mundo. O sea que en ese sentido, quizás en este club, porque un poco toda la familiaridad que se vive y se respira. Y al final, bueno, la jugadora fue de frente, no sé si en otros sitios a lo mejor se lo callan y ocurre, pero es que no es que callárselo, es que eso que te puede ocurrir. normalizarlo. Sí, eso es, que te puede ocurrir y puede pasar. Efectivamente, es que ya no es cuestión de avisar, es que lo mismo Ya, te sí. ocurre sin tú O sea, saberlo, sin tú quererlo, ¿no? En este caso la jugadora obviamente lo quería buscar Claro. y por eso avisó y dijo, mira, antes prefiero avisaros y, oye, pues mira, estáis en vuestro derecho, si no queréis buscar, sabéis si preferís buscar otra jugadora y ya está. Pero el club dijo, no, mira, Claro, pero te queremos a igualmente ti. depende del club. Es decir, no hay una ley dentro de eso, una regla que diga, oye, vamos a regular esto, ¿no? Es el club el que decide, oye, pues te contrato o no te contrato, o... Pero eso ocurre también en Sí, en una empresa cualquiera. una empresa cualquiera. O sea, no hay tampoco una ley que obligue a una empresa a contratar a una... No, pero si tú tienes contrato y durante la Claro. temporada te quedas embarazada, ¿qué pasa? Pues Porque ahí entiendo yo que creo... jugar estando embarazada corres un riesgo importante, en fin. Yo creo que Leslie jugó,
jugó unos meses y la verdad es que lo pasábamos bastante mal. Claro, claro. O sea, lo pasábamos bastante mal y mira que pues, a lo mejor no era... O sea, que no sé si fue a los X meses, o sea, no era arriesgado, pero pues cada vez que... O sea, nosotras entrenando teníamos cuidado. Claro. Pero claro, en un partido ella iba al 100% y encima es pivot, o sea que se llevaba buenos golpes. Se llevaba buenos golpes y nosotros, yo me acuerdo de estar en el banquillo así, ay, por favor. Y ya llegaba un momento en el que el entrenador y el club le decía, oye, mira, cuando tú quieras parar, paras. O sea, sobre todo era como cuando tú necesites, cuando te sientas más cómoda, cuando veas que no, nos lo dices y ya está. Pero al fin y al cabo, yo creo, esto es opinión, se tendría que gestionar un poco pues como si fuese una lesión larga. Cuando te rompes el cruzado te pierdes un año. Sí. Y de hecho los clubes lo que suelen hacer, cuando te rompes un cruzado, los clubes lo que suelen hacer es hacerte un año más de contrato, es decir, te protegen, ¿no? Sí. Porque sabes que no puedes hacer nada, no puedes ir a otro equipo, oye, yo te alargo el contrato un año más, te firmo un año más y te recuperas y ya le veremos claro, el año que viene. Lo que estamos hablando, que un embarazo no está tan normalizado como romperte el cruzado, ¿no? Es que parece mentira, porque al final parece como que las deportistas nunca van a ser madres y no pueden ser madres cuando se retiren. O sea que en ese proceso tienen que buscar un momento. Sí que hay muchas jugadoras de la Liga Femenina Endesa que son madres y que pues, han tenido que a lo mejor parar 2 años de su vida profesional para poder ser madres, porque es que si no... Es incompatible. Si tú estás en una oficina y estás sentada 8 horas, pues tú puedes estar hasta los 8 meses en toda la oficina. Pero entiendo que jugando al baloncesto o jugando a otro deporte, pues es complicado, es que hay peligro, lo que tú decías. Claro, se considera ya como una actividad de riesgo. Claro. Bueno, pues a ver si regulamos esto también. Que escuchen otra vez los que tienen que escuchar. Sí, va a haber polémica, entre unas cosas y otras. La semana que viene, si no me equivoco, jugáis en el Withings Center y tú has mencionado en muchas ocasiones que jugar en pabellones de esta magnitud es algo increíble. ¿Crees que está muy lejos el momento en el que jugar en sitios así sea normal para vosotras? Pues yo lucho cada día porque sea normal y que no sea noticia. Oye, las chicas van a jugar en el Withings. Y han llenado el Withings en un partido concreto, ¿no? Igual que en el fútbol, que hoy las chicas juegan en el Wanda, tal, no claro. sé qué, y es una noticia. O sea, hay cada vez como que intentar buscar esa normalidad de por qué no van a poder llenar, ¿sabes? Claro que se puede llenar, pero hay que hacer una buena promoción de eso, una buena venta de un espectáculo. O sea, que puedan ir colegios, que puedan ir familias, o sea, lo tienes que vender bien. Claro. Porque si al final dices, bueno, pues juegan un día y ya está, y no lo promocionas y demás, pues puede que sea ese arma de doble filo y que te salga mal. Porque igual te digo que jugar en un sitio así, con todo vacío y demás, pues puede que quede feo, ¿sabes? Que digas... Y la motivación que tiene que ser llegar a un Withings y ver eso lleno, el pabellón lleno y decir, ¡buah! Es que sales con otro, es que no te hace falta ni decirle nada a las jugadoras. Eso es. Por ejemplo, pues el año que se batió el récord, pues ¿y por qué a lo mejor lo vendes de esa manera? Dices, oye, vamos a batir un récord, pues aunque sea, la sociedad es un poco así, aunque sea solo por batir el récord, pues vienen, pero ya es una manera de enganchar. Claro. Y ya dices, ostras, vas allí y te lo pasas bien, se lo pasan bien, viven una experiencia, a los niños les gusta, pues a lo mejor eso, oye, pues el fin de semana que viene también quiero volver. Sí, que haciendo este tipo de acciones, al fin y al cabo, aunque sea un porcentaje muy pequeñito, esa gente se va a ir enganchando, claro, y va a ir creciendo ese público y, claro, y se va a normalizar. Es lo que hablaba antes, pues yo he vivido la transición de tener el Magariños pues medio lleno a cada vez que vaya viniendo más gente, a cada vez más gente, a no quedan entradas, está todo agotado, ¿qué puedo hacer para poder ir a veros? Pues queremos intentar un poco que ese Magariños se nos quede pequeño y que sea cada fin de semana que estéis obligadas a iros de ahí, ¿no? Entre comillas. Eso es. O sea, un poco en ese sentido, que al final parte de responsabilidad es nuestra, de que la gente se enganche y eso, pues con victorias, con la manera de transmitir que tengamos de que la gente se enganche y que diga, jo, es que quiero ir a ver a estas tías todos los días.
Bueno, Pero- pues habrá que ir a verla. Sí, ojalá acabéis bien la temporada, se enganche aún más gente y nada. Lo que vamos buena a- suerte en el Wizzing también. Sí, ¿no? claro, esperemos que aquí en casa ganéis. ¿no? Además, lo bueno es que estamos, no hemos perdido nunca en el Wizzing. Esta estadística no se puede romper ahora, claro. Más motivo para ir a verlo. Oye, María, ¿sabes lo que más me ha gustado? Porque ya nos vamos a ir, porque esto es una y nos vamos, lamentablemente. Yo me tomaba 2 o 3, pero... lo que más me ha gustado es que no eres la típica deportista que habla con frases hechas o, ¿sabes? O muy encorsetadas o Alguna tal. vez las meto, pero Sí, si fuese, es que me pasa más- eso. Cuando me dice, oye, ¿por qué no entrevistáis a un futbolista? Digo, yo encantado, pero es que todos dicen lo mismo, tío. Porque Todos cuando dicen- son las típicas entrevistas de... ¿Y qué Lo tienen esperas mecanizado. del partido el fin de semana? Digo, pues igual que el de todos. Espero ganar. Espero ganar. ¿Qué quieres que te diga? También es verdad que las preguntas de los periodistas muchas veces también están muy mecanizadas, ¿eh? Y soy consciente de que preguntamos siempre lo mismo muchas veces. Oye, ¿y qué esperas? ¿Y qué preguntas más No, tontas? pero tuve la suerte también de tener una charla, una entrevista con Amaya y me dijo, y le dije, a ver qué me vas a preguntar, y me decía, vamos a hablar de la vida de baloncesto. Y digo, pues ya está. Genial, Y efectivamente. ya está, y al final, pues eso, 1 hora y no te enteras y estás hablando y estás dando tu opinión y va fluyendo. Porque eso de entrevista, pregunta tal, Sí, al final pues resulta monótono. pues sí. Bueno, pues esperemos que hayas estado a gusto. De hecho, ya para acabar, Sí, claro. cuando te contacté, le digo, tal, queremos hacer un episodio, nos gustaría, y dice, ¿pero de qué queréis hablar? Me dice, ¿pero de qué queréis hablar? Conmigo, Digo, hombre. pues tienes una vida muy interesante, eres jugadora profesional, eres fisio, eres capitana, y dice, bueno, si lo enfocas de esa manera, Digo, un poco. sí que es interesante. Pero, bueno, pues... A nosotros nos ha parecido súper interesante, de verdad. Ese es el boicot que te han hecho ahora mismo. Es verdad. es Pues verdad. a nosotros nos ha encantado, seguro que a la gente que nos ve también. A ganar en el Wizzing. Sí, bueno, antes de acabar la de la foto, Sí, claro. tenemos la tradición de cuando acaba la charla nos hacemos una foto ¿Vale? y la invitada pone un título, es una foto Polaroid, así que te dejamos pensarlo, nos lo dices y la foto sale al final del vídeo. Así que, Vale. pues nada, muchas gracias. Muchas por todo. gracias. A vosotros. Una y nos vamos.